Mi nombre es Jenny Rocío Contreras Amaya y yo soy artista plástica, filósofa y también especialista en fotografía. A la foto yo llego un poco por indirecta, pienso como que siempre me sentí atraída como a otras áreas del conocimiento en el arte, pienso, y de repente empiezo a tener como la necesidad cotidiana de tener apuntes, de tener bocetos, sin necesidad de detenerme tanto. Entonces, pues sí, claramente la fotografía a veces da como esa facilidad como de tomar registros y eso, y pues investigando en registros y en proyectos que iba teniendo mientras hacía como la carrera en artes, pues me fui dando cuenta que no, pues no era simplemente una herramienta para registrar, ¿no? Sino que era también una manera de pensar y de ver. Entonces ahí empieza un poco el interés, eh, como un interés como empírico, no, yo creo que todo fue un poco en la carrera, pero por supuesto casi que todos mis proyectos, así su resultado sea cualquier otro medio, usan la fotografía de fondo. Entonces, esa es como la forma en que lo he hecho. Dale, claro, sí, pues cuando digo que uso la fotografía de fondo es porque, claro, eso se va transformando en el tiempo. Al comienzo empieza a ser como una forma como de apoyo para hacer apuntes, como dije, pero con el tiempo empieza a ser como también una forma de empezar a ver la imagen y de sentirla y empiezo a darme cuenta que es un lenguaje por sí mismo. Entonces, en esa medida, aunque siempre tengo la necesidad como de espacializar, la foto me daba algo que pues muchos otros medios no me daban. Entonces, era como entender desde otro punto de vista que no estaba acostumbrada, como ver con la luz. Entonces, eso, como, a eso me refiero. Pues son, es que yo creo que va variando, dependiendo de cómo uno cambia, ¿no? Entonces, inmediatamente se me ocurren como muchas maneras en que la vi. En algunas veces como con una relación de mucho amor, otras con una relación de investigación, pero ahora mismo creo que la fotografía pues es como, es un gran lenguaje, ¿sí? Entonces, como un gran lenguaje significa que puede emplearse de muchas maneras y por lo tanto es también una forma organizativa del pensamiento, que por supuesto se traduce en la forma en que uno ve o le muestra al otro. Eh, pero es un lenguaje que, a diferencia de un lenguaje hablado, no hay unas reglas siempre tan claras, aunque muchas personas podrían establecer que sí hay reglas claras para la fotografía, es posible que no. Entonces, para mí es un gran lenguaje que puede ser hablado de distintos dialectos, de distintas formas, y que de acuerdo como a ese interés que, pues, que la persona tenga, en mi caso, pues con un interés creativo, pues se emplea. Cuando digo que es un lenguaje, no significa que sea simplemente una herramienta, ¿no? Significa que es un modo de instalarse en el mundo. En esa medida, significa que es también una forma de vivir la vida, ¿sí? Cuando digo que vivo la vida es porque de alguna manera empieza a ser algo cotidiano, ¿sí? Empieza a ser algo corporal. A eso me refiero también con lenguaje. Pues como que una buena foto es una foto, no sé, que te haga sentir de alguna forma, ¿no? Hay fotos que tienen como parámetros técnicos muy, muy fuertes, pero no te dicen nada, ¿no? Y hay fotos que de pronto rompen con ciertas linealidades, pero te sugieren algo. Entonces yo no sé si hay como una fórmula mágica para una buena foto, pero sí sé que el que la hace pasa por procesos distintos
en los que explora con la imagen. Eh, entonces, sí, eso como que igual lo que vive el artista o la persona detrás, como quiera esa persona llamarse, no se separa de su resultado, ¿sí? Y eso se ve a la larga. Entonces yo creo que cuando una foto me parece que es muy buena, eh, o sea, tiene distintas capas. Alude a una capa en donde me sorprende, en donde digo como, uff, me llama la atención, pero después de eso alude a otra capa que es como una capa mucho más, por así decirlo, intelectual, me indaga, me pregunta, me dice cosas, y también una capa claramente pues como emocional. Entonces yo siento que una foto, pues como yo creo también una buena obra de arte, tiene como un conjunto de cosas que hace que, y todas pasan a la vez, ¿sí? Yo los pongo en ese orden para explicarlo, pero suceden así, como que aluden a un montón de cosas que te interpelan, que te llevan a distintos niveles de preguntas, de sentires, y pues eso. Sí, pues, pues es que a mí, digamos, hay ciertas imágenes que me parecen poderosas sin que sean como lo que decía tan fuertes. A mí, por ejemplo, el trabajo fotográfico que hace Juan Fernando Herrán me gusta porque es muy simple, pero al mismo tiempo es muy contundente. Hace que uno dirija la mirada y aunque su trabajo esté muy relacionado con escultura, pienso que ayuda a entender otra forma de ver como lo que pasa en el mundo, ¿sí? Porque él no se desconecta también como de ciertos problemas pues que vivimos en Colombia. Entonces, ese trabajo me gusta, pues por supuesto, como el trabajo de Guillermo Santos, siento que es otra forma de relacionarse con la naturaleza, algo que es tan habitual en nosotros acá, pero que precisamente porque es habitual, él lo muestra y lo evidencia y es sí, como volver a lo cotidiano desde lo simple, pero que es diferente en todo caso porque solo sucede acá, por así decirlo. Entonces, pienso ahora en ellos dos. Pues mira que el otro día estaba como pensando que a los 11 años mi mamá me regaló mi primera cámara y me he dado cuenta que es sí, aunque era una cámara digital como de estas chinas, eh, pienso como que sin darme cuenta ha estado más presente en mi vida de lo que yo he querido un poco admitir. Eh, Porque como dije antes, tengo una necesidad de corporacionalizar como lo que hago, pero digamos hacer foto me ha hecho pensar como distinto el espacio. Entonces, recordando esa experiencia que les cuento, pienso que pues sí, es como muy transversal. Pienso que ya no puedo no investigar sin acudir a la cámara y sin pensar cómo le muestro al otro lo que pasa o lo que veo, si no acudo a hacer al menos a hacer una buena foto. Entonces pienso que así no quede como resultado final, siempre acudo como medio investigativo porque pues tiene un montón de cualidades que permite que uno pueda desarrollar más cosas. Eh, y últimamente, digamos, acá en Monpós he estado como haciendo puro trabajo fotográfico, algo y pues hacia las personas. Entonces es algo que de alguna manera he venido descubriendo más como el poder que ella tiene sin imponérmelo, sino porque el trabajo mismo me indica que ese es como el mejor medio, eh, como respetando también las cualidades de las mismas investigaciones, pero me he dado cuenta que aquí sí es relevante. Entonces es importantísimo, súper transversal. Bueno, pues presencia insoslayable sale como de una investigación y una necesidad física de visitar los páramos
que hay en el centro pues, del país, entre Cundinamarca, Boyacá, y hacia el sur del país, entre el Ecuador y Colombia. En realidad, al comienzo, para ser honesta, era como una excusa para ir a estos lugares y obligarme a verlos de otra forma. Eh, y en esa medida, pues como que empiezo a darme cuenta que quería mostrar otra forma de ver el páramo. Una forma que yo ya sentía y que ya intuía, pero que por supuesto no estaba traducida en la imagen. Eh, entonces, por supuesto, empiezo como a hacer fotografías de paisaje, como de escenarios más grandes, pero en el fondo a mí lo que me interesaba era una sola cosa, era como ver que este espacio era un espacio en el cual suscita la escucha, ¿sí? Cuando uno visita constantemente estos lugares, al menos desde mi experiencia personal, sucede que uno se dispone a escuchar, ¿sí? Hay tanto reducción del ruido que un pájaro, una hojita se agudizan mucho. Es una experiencia auditiva súper diferente. Y desde esa experiencia me di cuenta que era muy cercano como algo, pues, no sé, como sagrado. Se puede dominar sagrado como algún tipo sí, de reverencia con eso otro que sucede ahí. Y desde esa medida como que yo empiezo a darme cuenta que pues quería investigar más y así empieza como, pues así empieza como presencia insoslayable, precisamente porque empiezo a notar que las plantas del páramo, los frailejones, son presencias, ¿sí? Y son insoslayables. Insoslayables es algo que usted no puede evitar, es tan fuerte que se hace presente siempre, ¿sí? Pero entonces decido como solo poco a poco en el proceso eh, de, de contraste y todo, a fotografiar solo como las flores de los frailejones. Yo no solo creo que este trabajo, sino en general mi trabajo se encuentra en esa línea, aunque no lo explicito tanto en esos términos porque siento que puede ser problemático para muchas personas, pero en el fondo es la manera en cómo yo vivo el arte. Eh, el arte no es solo para mí una forma de hobby o una forma de intelectual, o sea, no solo alude a la mente o a las emociones, sino intento como establecer relaciones de preguntas internas que tengo con la vida. Entonces, en ese sentido, cuando yo empiezo a ir al páramo, eh, yo estaba como también una transición de vida y me estaba preguntando cómo volver un poco a lo sagrado también. En el fondo estaba esa pregunta personal y pues decido que sean las flores un poco como para que la imagen suceda en otras cosas y también porque es como la parte más frágil del frailejón y que solo dura un par de meses dependiendo del frailejón, que sentía que necesitaba como hablar. Eh, entonces, por supuesto, se relacionó mucho con la espiritualidad porque escuchar como yo lo interpreto es una forma de, de relacionamiento con la vida que va más allá del oír, sino con la autoescucha y pues, con eso otro, ¿sí? Que puede nombrarse de muchas formas, eh, pero que está ahí, que nos da vida, que nos permite la existencia, que nos sostiene, si queremos verlo de esa forma, que se hace presente en nosotros. Pues eso yo pienso como, no sé, bueno, como de entrada y por las conversaciones que he tenido en los últimos días,
que la espiritualidad es como algo inherente al hombre, a las personas, pero pues que de pronto se despierta o hay una necesidad de ella en algún momento, sencillamente porque las personas viven cosas. Puede ser una pérdida física, emocional. Lo que sí sé es que sea lo que sea que se viva, ese X o Y, no está exento pues del dolor o de un sufrimiento pues importante. Y, y desde esa medida como que empieza una búsqueda que puede extenderse toda la vida. Obviamente yo lo narro así, no significa que esa tenga que ser la manera en que las personas lleguen a preguntarse por la espiritualidad, pero he encontrado que muchas veces es así y que se llega a través de eso porque digamos que de pronto uno también encuentra que el solo hecho de estudiar o de hacer dinero, o sea, lo que sea que uno haga, o de disfrutar y todo, son cosas importantes, pero hay un algo de la vida mientras uno vive y tal vez uno intuye eso que al que uno puede como acudir o investigar o preguntarse, ¿sí? Entonces para mí la espiritualidad es como una gran parte importante de mi vida, de hecho, a la que le he dedicado mucho tiempo, no como una práctica religiosa habitual, sino pues como desde otras vertientes y como indagando mucho en el cuerpo y en la autoescucha, porque siento que si no pues como que si no me relaciono con ella, eh, hay una parte de mí que no empieza a funcionar bien, sí, como que no corre igual. Entonces, eh, y, y pues como, es como un camino también. Entonces, en algún punto, tú ya no puedes volver a ser el mismo que eras antes. Entonces, son como, en realidad es una forma de vida, que el cómo, hay muchos cómo, cada quien decide cómo se relacionen con esa parte infinita de la vida, pero es algo que, pues en mi caso, ha definido como una forma de ver la naturaleza, el arte, mi cuerpo y el mundo con mucho respeto y con mucho cuidado y con mucha conciencia de que hay cosas que no puedo hacer, ¿sí? Contra el otro y contra mí misma. Pero eso sería así en términos generales. No, pues yo creo que están todas como tejidos, o sea, como que cuando yo hago arte, o sea, en realidad yo solo busco un estado en el que mi mente no piensa, ¿sí? En el que yo me uno a la presencia. Y eso usualmente me pasa haciendo arte. Y en eso pueden pasar muchas emociones y pensamientos alrededor, pero ese estado está ahí, como en medio de eso, abriendo ese espacio. Entonces, claro, no se puede soltar todo porque después de que uno hace, uno piensa y tiene que sentir y luego tiene que organizar, porque igual la fotografía es un proceso de pensamiento fuerte, ¿sí? Hay que seleccionar, hay que discernir, pero entonces, en ese sentido, pues en mi trabajo yo veo que hay un momento de como de espacio y en ese espacio, pues para mí es como la libertad, la verdad. Y en ese espacio, pues como que me encuentro fuera de mí misma, por así decirlo, y después las emociones, el pensamiento, la cabeza, el cuerpo se van ordenando a través de eso. Entonces, todo está unido, pero el fuerte es eso, como que no lo había declarado de esa forma, de nuevo, porque siento que las palabras pueden ser muy problemáticas, eh, pero en realidad es así como lo vivo cuando lo hago. Pues
Es que yo siento que, a ver, puede ser como contradictorio en el sentido en que la fotografía siempre está aludiendo al pasado de alguna forma o a un tiempo que ya pasó, ¿sí? Y Sí, la espiritualidad está pensando casi siempre, no, pensando, no, sintiendo el presente. Entonces alguien podría decir como no, son contradictorios, pero en realidad eso es como un falso dilema, yo pienso, porque yo creo que la fotografía es una pregunta sobre el tiempo. Y cuando uno piensa así la fotografía, también se tiene que preguntar qué entiende usted por tiempo. Y si tú has indagado o has pensado que hay distintas formas de ver el tiempo y por supuesto el espacio, la fotografía no es simplemente algo que ya pasó. También puede ser una rememoración futura o puede ser como algo que hace emerger constantemente el presente, que eso es algo que yo en el fondo siento que puede producir también.